En la clase anterior, nosotros teníamos los transformadores que realizamos que se encuentran de manera aisladas. Entonces, el día de hoy, en cambio, nosotros vamos a realizar los ejercicios con transformadores que se encuentran conectados a otro circuito, ¿sí? Entonces, bueno, vamos con el primer ejercicio. Esta clase, de igual manera, sí se está grabando, ¿sí? Para que tengan esta clase de manera grabada. Entonces, los ejercicios de hoy no van a ser muy largos, solamente son los ejercicios que faltaban del día miércoles. Entonces, vamos con el primer ejercicio. Este es el ejercicio 5 y nosotros vamos a tener en este ejercicio, nos piden calcular la potencia suministrada en la resistencia de 10 ohmios, que viene a ser una resistencia final. Entonces, aquí vamos a tener mi voltaje de ingreso, 120, 0 grados. Luego tenemos mi resistencia de 20 ohmios. Tenemos mi inductancia. Tenemos la resistencia, otra resistencia que está conectada. Esta inductancia o esta bobina viene a ser la del transformador. Luego tenemos la segunda bobina, que sería la bobina del secundario, y tenemos mi carga. Esta sería de 10 ohmios. Tenemos el transformador que me da esta característica, voltaje 1 y voltaje 2. Tenemos una resistencia de 30 ohmios y estas características del transformador me dan con los siguientes puntos. Un punto en la parte positiva y un punto en la parte negativa del segundo bobinado. Ahora, tal como está el circuito, también tenemos la relación 2-1 de la parte de bobinados del transformador, ¿sí? Ahora, tal como está el circuito, nosotros no podemos utilizar las ecuaciones que utilizamos el día miércoles. El día miércoles nosotros, ¿qué hicimos? Reflejamos el secundario al primario y con eso nosotros calculamos lo que es la potencia, ¿sí? Y la corriente. Y luego reflejábamos al secundario para realizar los cálculos. En esto no podemos realizar esto de aquí justamente porque yo tengo una impedancia que es la resistencia de 30 ohmios, que es la que está entre los bobinados del transformador. Y esto no me va a permitir analizar de manera utilizando justamente el reflejo de impedancias. Por lo tanto, nosotros vamos a desarrollar otra solución. La otra solución es tratarle como mallas al circuito. Entonces aquí vamos a tener mi malla 1 y mi malla 2 con la corriente 2, ¿sí? Y vamos a realizar primero las ecuaciones de estas mallas. Entonces vamos con la malla 1. Con la malla 1 nosotros vamos a tener 120 voltios, luego coloco los signos, más menos, y aquí más menos. Voy a tener 120 voltios, que es esta de aquí, con un ángulo de 0 grados, menos, vamos a tener la corriente, es mi caída de potencial, 20 veces la corriente 1. Luego vamos a través de la inductancia 1, que también es mi caída de potencial de la bobina 1, y luego menos la caída de potencial de 30 veces por quien la corriente 1 menos la corriente 2. Y esto es igual a 0. Todo esto está en fasores. Trabajando esta ecuación, nosotros vamos a tener que esto es igual, letra baja, y esto es igual a 50 veces la corriente I1 menos 30 veces la corriente I2 más el voltaje V1 igual a 120. Esa es mi ecuación de la malla 1. Vamos ahora con la malla 2. Malla 2. En la malla 2, en cambio, nosotros vamos a tener que
Tenemos de igual manera todos los signos, más menos. Tenemos la caída de potencial de la resistencia de 10 ohmios, menos 10 veces la corriente I2. Luego vamos, esta caída de potencial de 30 ohmios viene a ser positiva, sería más 30 por la corriente que, justo por la diferencia de corrientes. Como habíamos puesto anteriormente que la diferencia es I1 menos I2, respetamos la misma dirección de corriente. Entonces tenemos la corriente I1 menos la corriente 2 y luego nosotros vamos a tener más la caída de potencial, que en este caso va del punto negativo al punto positivo, del voltaje de la segunda bobina, el voltaje B2, y esto vamos a igualar a 0. Teniendo esto, nosotros vamos a tener nuestra segunda ecuación, que sería de la malla 2, sería igual a 30 veces la corriente I1 menos 40 veces la corriente I2 más el voltaje 2. Y esta sería mi ecuación 2. Pero como ven, en estas dos ecuaciones tenemos la corriente 1, corriente 2, voltaje 1 y voltaje 2 como incógnitas. Entonces estamos necesitando 4 ecuaciones, de las cuales solamente tengo 2 ecuaciones. Debo de encontrar otras 2 ecuaciones para el voltaje 1 y para el voltaje 2. O también relaciones entre corriente 1 y corriente 2. Para ello, vamos a considerar justamente la relación de transformación. Entonces, nosotros sabemos que N es igual al número de bobinas, al número de vueltas del secundario sobre el número de vueltas del primario. Y esto va a ser igual, en este caso, 1 dividido para 2, por lo tanto es igual a 0,5. Para esta relación, la relación nosotros también tenemos que N va a ser igual al voltaje del secundario, que sería el voltaje 2, sobre el voltaje del primario, el voltaje 1, en módulo, ¿ya? Pero nosotros debemos de encontrar el signo de relación. ¿Este signo cuál será? Nosotros tenemos que la bobina 1 tiene el punto en la parte positiva del bobinado del primario y el punto del secundario se cambia en la parte negativa. Como es en sentido contrario, nosotros vamos a tener el signo de la relación de transformación del punto negativo. Ahí está ahí el Renato. ¿Así está el Renato? Sí, con todo. ¿Cuál es ese tema? Ok. La Argentina. Sí, allá Allá. está. Listo, chicos. Bueno, disculpen la interrupción. Luego, con eso tenemos el signo negativo, justamente porque tenemos la bobina que nosotros tenemos en esta parte de aquí, el punto por donde está este punto en color verde, tenemos el signo positivo. El segundo bobinado, el punto está en el signo negativo, por lo tanto, el signo de la relación de transformación viene a ser negativa. Ahora vamos. Con la relación de transformación ya podríamos tener esta ecuación, que sería la relación de transformación con voltaje. Pero también necesitamos otra ecuación. ¿Qué otra ecuación podríamos sacar? Es la relación de transformación, pero con respecto a la corriente. Entonces, de igual manera, tenemos que la relación de transformación considerando corrientes, en cambio, es el sentido contrario, corriente 1 sobre corriente 2. Ahora el signo ¿cómo le ve? Con el ingreso y salidas de corrientes. Veamos la corriente 1. La corriente 1 ingresa por el punto, mientras que la corriente 2 también ingresa por el punto. Si ambas me entran por el punto o me salen por el punto en los dos bobinados, el signo de la relación de transformación, considerando corrientes, viene a ser negativo. Entonces, considerando esto, tenemos mi ecuación 3
que viene a ser que el voltaje V1 va a ser igual a menos N veces el voltaje V2. Perdón. El voltaje V1 es igual a V2 dividido para N. V2 dividido para N, que me da el voltaje V1 es igual a menos 2 veces V2 en módulo. Ahora vamos con lo que es la corriente. En cambio aquí la corriente I1 va a ser igual a menos N veces la corriente I2. La corriente I1 va a ser igual a menos 0.5 I veces la corriente I2. Entonces esa sería mi cuarta ecuación. Entonces en total tendríamos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. 51 menos 32 más V1 igual a 120. Luego tenemos 31 menos 42 más el voltaje V2, todo esto en fasor, y esto es igual a 0. Luego tenemos el voltaje V1 igual a menos 2V2 y tenemos que la corriente I1 es igual a menos 0.5 I2. Considerando todas estas ecuaciones, nosotros podríamos trabajar. ¿Qué era lo que nos pedían? Era la potencia en esta resistencia de 10 ohmios. Para sacar esta potencia que necesitamos, la potencia es igual a I al cuadrado, la corriente. ¿Qué corriente sería? La corriente I2 por la resistencia R. Por lo tanto, la incógnita que en sí me interesa sacar es la corriente 2. Por lo tanto, dejaría todas estas ecuaciones en función de la corriente 2. Trabajando estas ecuaciones, la corriente 2, ¿a qué es igual? La corriente 2 es igual a menos 0.7272 amperios. Por lo tanto, la potencia va a ser igual a I2 al cuadrado por la resistencia. Y esto va a ser igual a menos 0.7272 al cuadrado por la resistencia de 10 ohms. Y esto es igual a 5.3 vatios. Como la carga es resistiva, no tengo otra potencia, es decir, no tengo la potencia reactiva y sería que mi potencia aparente es igual a mi potencia activa y por lo tanto el factor de potencia es igual a 1, porque el elemento que estoy evaluando es una carga resistiva. El desarrollo de las ecuaciones, la parte matemática, se encuentra en el archivo que les había compartido sobre el desarrollo de estos ejercicios. Entonces, este es el ejercicio 5 y la parte matemática la pueden ir observando de paso a paso en el desarrollo de las ecuaciones, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos hecho en este circuito? Primeramente, hemos identificado que el circuito no podemos desarrollar considerando el reflejo del secundario al primario, pero hemos considerado la utilización del concepto de mallas en el mismo, debido a que tenemos esta resistencia que está en la mitad, que es justamente la que me elimina la parte del aislamiento de los devanados del transformador, y por ello trabajo con dos mallas. Considerando las mallas, realizo las ecuaciones, pero observando las ecuaciones veo que todavía me faltan dos ecuaciones más. ¿De dónde encuentro estas ecuaciones? De la relación de transformación de voltajes y de corrientes. Pero esta relación de transformación yo debo de considerar también los signos y para ello debo de analizar por dónde ingresa la corriente y también dónde están los puntos positivos o negativos de las bobinas del transformador. Después de resolver las ecuaciones, ya podemos encontrar lo que se nos solicita, que en este caso viene a ser la potencia y que sería la corriente al cuadrado por la resistencia. Ahora vamos al segundo ejercicio que faltaba desarrollar. Este ejercicio es un poquito diferente. Este es el número 6 y nosotros tenemos
tenemos la fuente, que viene a ser 60, 0 grados. Tenemos la resistencia de 4 ohmios. Esta es una resistencia de 4 ohmios. Luego tenemos la bobina, la primera bobina del transformador. Y luego tenemos un segundo bobinado. Pero este segundo bobinado está unido al primer bobinado, por lo tanto no está aislado. Tenemos la bobina 1 y tenemos la bobina 2. Tenemos con la tensión 1 y la tensión 2. Y tenemos mi resistencia de 2 ohms. Luego tenemos mi resistencia, una resistencia final de 8 ohms y esta resistencia de 2 ohms. Pero además de eso, nosotros tenemos una resistencia que conecta el bobinado del primario con el bobinado del secundario, que es justamente lo diferente del ejercicio anterior. Esta resistencia también es de 8 ohms. Como ven, el bobinado del primario y el bobinado del secundario no están aislados. Como no están aislados, nuestro transformador no lo podemos analizar considerando el reflejo de las resistencias o de las impedancias del secundario al primario, sino más bien que vamos a trabajar con los conceptos de mallas o de nodos. En este caso, nosotros vamos a trabajar con nodos. ¿Por qué trabajaría con nodos? Veamos. Si estuviera con mallas, yo debería de encontrar mi corriente aquí en este circuito 1, luego en esta segunda malla y luego en esta tercera. En la tercera, como le ven, se complica un poco observar la corriente en esta malla por lo que está trabajando dentro de los bobinados. Por lo tanto, es mejor separar y observar otro tipo de solución. Otro tipo de solución sería considerar, en cambio, nodos. Aquí tendría mi nodo 1, que viene a ser la interconexión con la resistencia de 8 ohmios. Y aquí tengo mi nodo 2, que viene a ser parte del secundario y que también me conecta una carga. Y aquí yo voy a tener algunas corrientes en estos nodos. Voy a tener esta corriente, una corriente de ingreso que le voy a llamar la corriente I. De esta sale mi corriente del primario del bobinado, pero también esta corriente que le voy a llamar una corriente IO, que circula por la resistencia de 8 ohmios. Esta resistencia de 8 ohmios, esta corriente, también me llega al nodo 2. Y del nodo 2 también yo voy a tener mi corriente que se genera en el secundario del transformador. También yo tengo a la salida una corriente que le voy a llamar la corriente I. Vamos a llamarle una corriente IT. ¿Sí? Entonces yo voy a tener esas corrientes en los distintos nodos, nodo 1 y en el nodo 2. Entonces nosotros vamos a tener justamente las ecuaciones. Vamos con el nodo 1. En el nodo 1 nosotros vamos a tener primeramente la corriente que cae en este punto, que sería mi corriente I. Esa corriente I, ¿a qué va a ser igual? A esta corriente I va a ser igual a mi voltaje de ingreso menos el voltaje en este punto de aquí, ¿sí? Dividido para la resistencia de 4 ohms. Por lo tanto, sería la diferencia de potencial que yo veo en la resistencia de 4 ohms. Por lo tanto, esto sería 60 menos el voltaje 1 dividido para 4 ohms. Y esto va a ser igual a la corriente del primario más la caída de potencial que exista en la resistencia de 8 ohmios dividido justamente para esta resistencia. Y esta va a ser igual al voltaje 1 menos el voltaje en el nodo 2. En el nodo 2 le voy a llamar este voltaje como un voltaje B para no confundirnos con el voltaje 2 del bobinado del primario. Entonces le voy a llamar mi voltaje B en este punto. Listo. Y esto
como es corriente, le dividimos para 8 ohms. Por lo tanto, trabajando esta ecuación, me queda la primera ecuación que sería menos 0.375 el voltaje 1 más 0.125 el voltaje B igual a menos 15 más la corriente del primario. Luego vamos a trabajar con el nodo 2. Y en el nodo 2 nosotros vamos a tener la siguiente ecuación. Primeramente es la corriente IO, pues la misma de este punto que ingresa al nodo 2, que sería el voltaje 1 menos el voltaje B dividido para 8. Luego tenemos el voltaje o la corriente que ingresa en este punto, que sería la corriente del secundario. Esta corriente del secundario va a ser igual a la diferencia de potencial que existe en esta resistencia de 2 ohms. Esa diferencia de potencial la que va a ser igual al voltaje B2, menos el punto final que sería el voltaje B, dividido para mi resistencia, porque estamos evaluando la corriente. Este de aquí, estos dos son de ingreso, por lo tanto estos dos se sumarían. Entonces corrijamos esto de aquí. Esto de aquí se sumaría y sería igual a mi corriente IT. Esta corriente IT va a ser igual al voltaje B dividido para 8. Trabajando estas ecuaciones va a ser igual esto a 6 veces el voltaje B menos 4 veces el voltaje B2 menos el voltaje B1 igual a 0. Ahora, ¿qué otras ecuaciones nosotros vamos a tener aquí? Como le ven, yo tengo de incógnitas voltaje 1, voltaje 2, voltaje B y la corriente prima. Tengo entonces en total 3 incógnitas, pero solamente tengo 2 ecuaciones. Otra ecuación que nosotros podríamos estar utilizando es que la corriente del secundario es igual al voltaje 2 menos el voltaje B dividido para 2. Ya vamos a ver por qué podríamos necesitar eso. Ahora veamos. Esta de aquí, también nosotros, así como en el ejercicio anterior, debemos de observar la relación de transformación que tenemos en los circuitos. Entonces, en este caso, nosotros, de igual manera, tenemos que N es igual al número de vueltas del secundario sobre el número de vueltas del primario. En este caso sería 2 sobre 1, por lo tanto es igual a 2. Pero N también va a ser igual al voltaje del secundario, que sería voltaje 2, sobre el voltaje del primario, voltaje 1. Los puntos por donde ingresan corrientes y salen corrientes van a estar determinados de esta manera, como se muestra en el gráfico. Entonces veamos el signo. El signo de la relación de transformación de voltajes es en este caso negativo. ¿Por qué? Porque el punto en la bobina del primario se encuentra en el signo positivo, mientras que en la bobina del secundario se encuentra en el signo negativo. Como es contrario, va a ser negativa la relación. Vamos a ver la relación de corrientes, que sería la corriente de quién, del primario con respecto a la corriente del secundario. En cambio, ¿cómo va a ser? La corriente del primario ingresa por el punto, la corriente del secundario también ingresa por el punto, por lo tanto esta relación de transformación es negativa. Considerando estas ecuaciones, es decir, esta ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, ecuación 4, pero también la relación de la corriente S con respecto a los voltajes, que sería una ecuación 5, podría trabajar este sistema. Entonces, para trabajar en el sistema, nosotros vamos a tener, por ejemplo, esta de aquí, que la corriente del primario va a ser igual a menos 2 veces la corriente del secundario. Esta corriente del secundario ya la tenemos, que es voltaje 2 menos voltaje B sobre 2.
Por lo tanto, la corriente del primario va a ser igual a, vamos, menos 2 por voltaje 2 menos voltaje B dividido para 2. Entonces, la corriente del primario es igual al voltaje 2 menos voltaje B, ¿sí? Pero también nosotros tenemos esta relación del voltaje 2. El voltaje 2, ¿a qué va a ser igual? A menos n veces voltaje 1. N veces es igual a 2, sería 2 veces B. Por lo tanto, despejando, la corriente del primario va a ser igual a menos 2 voltaje B1 y acá tenemos menos más por el signo. Por lo tanto, aquí sería más 2B1. ¿Y qué tendríamos? Más voltaje B. Más voltaje B. Entonces, esta sería mi ecuación resultante de la corriente IP. Esta corriente IP yo la podría despejar en, esta ecuación 1, y por lo tanto mi ecuación 1 ya quedaría solamente en términos de voltaje B1 y voltaje B. Y también el voltaje 2, o ecuación 2, yo podría considerar el voltaje 2 con respecto al voltaje B1, considerando la relación de transformación. Entonces veamos justamente, yo voy a tener esta ecuación me va a quedar menos 0.375 voltaje B1 más 0.125 voltaje B, y esto sería igual a menos 15 más la corriente IP, que sería 2 veces voltaje B1 más voltaje B. Y esta de aquí, esta ecuación la podrían trabajar, que tendríamos justamente el resultado. De igual manera, nosotros podemos considerar la ecuación 2, esta de aquí, considerando la relación de transformación de voltaje 2 con respecto a voltaje B1. Y eso no vamos a tener que es 6 veces el voltaje B menos 4 veces el voltaje B2, que va a ser igual a menos 2B1. Y tenemos el siguiente parámetro, que sería menos voltaje B1 igual a 0. Entonces, en sí tendríamos estas dos ecuaciones y tendríamos solamente dos incógnitas. De estas dos incógnitas, yo puedo calcular el voltaje B1 igual a 11.082 voltios y el voltaje B igual a menos 12.93 voltios. ¿Cuál es mi incógnita en este ejercicio? En este ejercicio, lo que me están pidiendo es el voltaje VO que cae en esta resistencia de 8 ohms. Este voltaje VO que será igual, como le vemos, es igual al voltaje 1 menos el voltaje B. Entonces vamos a tener que el voltaje VO es igual al voltaje 1 menos el voltaje B que hemos calculado anteriormente. Esto va a ser 11.082 menos 12.93 voltios. Y eso me va a dar un total de 24 voltios. El desarrollo de cada uno de los pasos de este circuito está justamente en los ejercicios que les subí en la plataforma en Teams, donde pueden ir paso a paso observando cada uno de los pasos y también el desarrollo de las ecuaciones. Pero vamos recapitulando un poco este ejercicio. Entonces, en este ejercicio nosotros tenemos un transformador. Este transformador no se encuentra aislado, sino que tiene un punto en común. Pero más de tener un punto en común, tenemos una resistencia que va en paralelo en la parte superior del transformador. Esto hace que no podamos trabajar considerando el reflejo de impedancias del secundario al primario o viceversa. Por lo tanto, debemos escoger otro tipo de solución.
Este otro tipo de solución vamos a recordar la utilización de mallas o también de nodos. En este caso, la utilización de mallas se complica porque serían 3 mallas. En cambio, en nodos estaríamos trabajando solamente con 2 nodos. Entonces, aquí nosotros estamos utilizando el concepto de nodos, que es un poquito más fácil de resolver este ejercicio. Considerando los nodos, sacamos las ecuaciones principales que podamos observar. ¿Cuál es la situación aquí? La situación aquí es que debemos de definir justamente mis corrientes. Aquí es donde definimos la corriente del primario y la corriente del secundario del transformador. Definir correctamente estas corrientes donde están ubicadas nos va a ayudar a considerar también las ecuaciones de transformación de corriente y de voltaje. Ahora también vamos a tener un segundo nodo que es mi nodo 2. También tenemos justamente la sumatoria de corrientes. Realizando estas dos ecuaciones, nosotros observamos que tenemos algunas incógnitas, pero solamente dos ecuaciones. Como me faltan ecuaciones, recordamos que en la relación de transformación tenemos justamente la relación de voltajes y la relación de corrientes. En la relación de voltajes debemos de considerar los signos. En este caso es negativo. ¿Por qué? Porque la dirección de voltaje de las bobinas está en el sentido contrario de las marcas de las bobinas. Las marcas son los puntos. En cambio, el signo de la corriente de la relación de corrientes también es negativa porque las dos corrientes ingresan por el punto. Entonces recuerde que cuando ingresan o salen por el punto, la relación es negativa. Considerando la corriente del secundario que nosotros habíamos considerado justamente en la ecuación, podemos calcular la corriente del primario en función del voltaje V2 y del voltaje V. Pero este voltaje 2 también se la puede calcular considerando la relación de transformación de voltajes y así podemos eliminar la incógnita del voltaje 2 y podemos incluir en la ecuación el voltaje 20. Con eso nosotros tenemos solamente dos ecuaciones con dos incógnitas. Y las dos incógnitas justamente son las incógnitas que me van a ayudar a calcular el voltaje VO solicitado, que viene a ser el voltaje V1 y el voltaje V. Listo. Entonces, estos serían los ejercicios que faltaban del día miércoles, justamente lo de los transformadores, la segunda parte, que son ejercicios un poco especiales con respecto a los ejercicios que observamos el miércoles. Si tienen alguna duda, por favor me pueden escribir y de igual manera observar los ejercicios resueltos que les subí en la plataforma. Recuerden que el día miércoles nosotros tenemos el taller. Ese día ustedes me van a entregar los deberes de acoplamiento y los deberes de los transformadores. También recuerden que la prueba tenemos el siguiente viernes. Entonces, por favor, si tienen dudas o inquietudes, realizarlas durante la siguiente semana. Listo. Muchísimas gracias y nos vemos el siguiente miércoles.